nuestra clase número 16 de este discipulado doctrinal. Vamos hoy a compartir el libro de Éxodo, a terminarlo, es la parte 2. Entonces, tienen sus notas, ¿verdad? Todos tienen sus notas. Ok, pues esa tabla que está en la primera hoja la vamos a ver en unos minutos. Y entonces en la parte de atrás pues empiezan sus notas, ¿no? Vamos a empezar en oración y vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, gracias te damos, Señor, porque una vez más has sido fiel con nosotros, Señor. Una vez más nos has mostrado tus misericordias nuevas todos los días. Una vez más nos has guardado del mal, nos has sostenido, has provisto todo lo necesario, el pan nuestro de cada día, Señor. Porque tú eres bueno, eres misericordioso, para siempre son tus misericordias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y pedimos, Señor, que este estudio sea de edificación para esta tu iglesia, para todos los que los están tomando, oyendo, que puedan aprender un poquito más y más de ti, Señor, de tus maravillas, de tu salvación, del plan que tú siempre tuviste, Señor, para la humanidad que tú creaste, Señor. Capacítanos para entender todas estas cosas, Señor, y permite que yo mengue y tú crezcas, Señor. Ayúdame a exponer esto con claridad para que así sea de gran provecho para los oyentes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos, hermanos. Amén. Muy bien. Bueno, pues esto que está aquí en la pantalla, pues ya fue lo que dimos la vez pasada, la primera parte del libro de Éxodo, donde expusimos cómo llegaron a la esclavitud, expusimos la liberación, el peregrinaje. Quiero volver a aclarar ahí, como dice, ¿verdad? Es los primeros 3 meses fueron los que cubrimos del peregrinaje. Sabemos que estuvieron 40 años en el desierto, eso lo vamos a ver hoy un poquito. Pero estos capítulos del 13 al 18 lo que describen son los primeros 3 meses después de la liberación de Egipto. Y ahí suceden unas cosas como está descrito ahí. Y después de ahí entonces llegan a Sinaí y ahí es que reciben la ley, ¿verdad? Y de ahí vamos a partir hoy con el tabernáculo. Ahí es que el Señor le da las instrucciones del tabernáculo, cómo construirlo. Vamos a ver la construcción del tabernáculo. No vamos a entrar en mucho detalle. Y vamos a cerrar hoy con lo que yo llamo, ¿verdad?, la rebelión. Ahora, noten el tiempo de duración. Este tiempo es desde la salida de Egipto, ¿ok? Entonces, 1 año desde la salida de Egipto es que llegan al Sinaí. Y ahí están y reciben la ley y suceden varias cosas, el tabernáculo y todo esto. Después vuelven a peregrinar y por otro año hasta que llegan al borde de la tierra prometida. ¿Okay? Así que son 2 años después que salieron de Egipto que están al borde de la tierra prometida. Entonces ocurre lo que expusimos un poco el domingo en números 13, ¿verdad? La rebelión, envían a los exploradores y todas estas cosas que ya ustedes saben, ¿no? Bueno, entonces vimos la vez pasada que llegaron 70 personas a Egipto y se establecieron en esta región de Gosén. José, que fue vendido como esclavo, ¿verdad? Sufrió terriblemente, llegó a ser el número 2 en Egipto, el gobernador. El único que estaba por encima de él era el faraón, ¿no? Y ahí se empezaron a multiplicar. Ahora, nos dice la Escritura que después se levanta un rey, faraón, ¿verdad?, que no conoció a José. Y este faraón entonces se da cuenta que están creciendo, se están multiplicando, se están fortaleciendo tremendamente. Y dice la Escritura que tuvieron temor de ellos
entonces los esclavizan. Ahora, vamos a pausar aquí un momentito, si me permiten, y quiero que presten atención a la primera tablita que usted tiene ahí. Y yo voy a tratar de proyectarla aquí, si me permiten un momento. Muy bien. Esa tabla es un orden, tiene un orden cronológico desde que Abraham recibe su llamado hasta el Éxodo. Entonces, en la penúltima columna, usted puede ver ahí, ¿verdad?, que empieza desde cero ahí, ¿no? Esa es la penúltima, que empieza de cero. ¿Alguien me puede dar un papel, por favor? Es que no tengo. ¿Sobraron? No, pero no, que sobre, ¿no sobraron? Ah, ok, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Ok, empieza de cero. Quiere decir, en el tiempo cero, cuando Abraham fue llamado, y al final, usted ve el número 430, que son 430 años. La Escritura dice que la ley vino 430 años después de Abraham, ¿no? Y en la última columna es al revés, va restando los años, empieza en 430 y termina en cero, ¿ok? Y yo me puse a analizar esto y dije, caramba, nunca había visto esto, ¿verdad? Pero la Escritura nos da fechas específicas. Por ejemplo, nos dice que Abraham tenía 75 años cuando llegó a Canaán, ¿verdad? Nos dice cuándo nació Ismael, a los 10 años de Abraham estar allí. Nos dice cuándo muere fulano, cuándo nace sutano, ¿verdad? Y usted va mirando ahí eso y puede calcular los años. Mire qué curiosidad tremenda, ¿verdad? Y podemos ir en cada evento, en cada nacimiento o en cada muerte, ¿verdad? Cómo es que el tiempo va contando hasta que cae precisamente en 430 años que pasaron desde la salida de Abraham hasta Éxodo. Está claro la tabla, ¿verdad? ¿Todo el mundo la ve claro ahí? Ahora, quiero que presten atención a la muerte de José. Está ahí en la 1, 2, 3, la cuarta de abajo hacia arriba, ¿no? Dice que José tenía 110 años cuando murió, eso dice la Escritura, ¿no? Entonces, miren los números de la penúltima y de la última columna. O sea, han pasado 286 años de que Abraham salió de Ur, ¿verdad? Y llegó ahí a Canaán, ¿no? Ahora, miren la próxima. Moisés, con 3 meses de edad, fue echado en el río, ¿ok? Ahora, les voy a hacer una pregunta, a ver si usted se da cuenta de lo que está sucediendo aquí. En la última columna ahí dice 80, que son 80 años, ¿verdad? ¿Por qué dice 80 años ahí? A ver. ¿Perdón? ¿La qué? Sí, ahí donde dice Moisés que tenía 3 meses cuando fue puesto en la canasta en el río Nilo. Entonces en la última columna dice que quedan 80 años para el Éxodo. ¿Por qué? Quedan 80 años para la ley. Exactamente. O sea, si usted se acuerda, Moisés tiene que huir a los 40 años y pasa 40 años en el desierto como pastor de ovejas, ¿no? ¿Se acuerdan todos de eso? Entonces son 80 años. Entonces al pasar esos 80 años regresa y comienza el Éxodo. Ahí es que se reúne con Faraón. Por eso dice en la última fila, Moisés se reúne y Aarón se reúnen con el Faraón. Por eso es que hay 80 ahí. ¿Ok? Ahora, si usted va al número anterior, ¿verdad? Dice 144, es decir, antes de que esto sucediera, cuando José muere, quedan 144 años para el Éxodo. ¿Me explico? Y después 80. La pregunta que les tengo a ustedes, basado en esos números, ¿verdad?
es cuántos años pasaron desde que Josué murió a cuando Moisés nació. A ver, es una matemática simple. Use su teléfono para calcular si quiere. ¿Cuántos años pasaron desde que José murió? ¿Cuántos años tenía José cuando murió? 110, ¿ok? 110. Ahora, ¿cuántos años quedaban para el éxodo cuando José murió? ¿Qué dice ahí? En la última columna. 144. Y cuando nace Moisés, ¿cuántos años quedaban para el éxodo? 80. Ok, pues entonces, ¿cuántos años pasaron entre la muerte de... exactamente, 144 menos 80, ¿cuánto es? Híjole, hermanos, reprobados. 64, muy bien. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿A qué voy? Que la Escritura nos dice que cuando José está de gobernador, llegan ahí, ¿verdad? A los 70, y pasa un tiempo que no sabemos, ¿verdad? No sabemos el tiempo, ¿verdad? Y llega este faraón que no conoce a José. Bueno, pues ya cuando Moisés nació ya eran esclavos, ¿verdad que sí? De hecho, ya el faraón había mandado a matar a todos los niños, por eso fue que escondieron a Moisés y lo pusieron en la canasta después de 3 meses. Entonces, al punto que voy es que pasaron 64 años, o en ese tiempo de 64 años de la muerte de Josué, fue que llegó este faraón. Entonces, mientras José estaba vivo, no los iban a esclavizar, porque todo el mundo sabía quién era José, ¿verdad que sí? Ahora, José muere y en esos 64 años, en algún tiempo ahí, fue que llegó ese faraón, ¿no? Que es un tiempo corto, no es un tiempo tan largo. A veces yo creía que eran generaciones y generaciones, pero no, ¿verdad? Entre ese tiempo, en esos 64 años, ahí vino este faraón que no conoció a José, dice, pero si solamente han pasado 64 años, ¿por qué no lo conocían, verdad? Bueno, me dio curiosidad esto, ¿verdad? Y por eso le puse esta tablita aquí, ¿verdad? Para que la pueden tener de información, ¿no? Bueno, sí. Una pregunta. La primera columna son los años de las personas. La segunda columna es el evento. Sí, correcto. La tercera columna, ¿a qué se refieren? ¿Dónde está en la Biblia? Los versículos, sí, los pasajes. En la Biblia. Sí, correcto. Y la última columna es ¿qué? Bueno, las últimas dos son, una es, empieza el año 0 y termina en 430, es una suma de años. Y la otra empieza en 430 y termina en 0, es una resta de años. Simplemente es para, están las dos ahí, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí, pues, de 0, pues cuando Abraham tenía 85 años en la tercera fila, ¿verdad? Entonces, ahí es que dice la Escritura que Agar concibe a Ismael, pero Ismael nace el próximo año, cuando Abraham tenía 86 años, ¿no? Y entonces ahí usted puede ir viendo, ¿verdad? Y cae exactamente en 430 años, como dice la Escritura, ¿no? Eso es a manera de información, hermanos, ¿verdad? Para satisfacer mi curiosidad. Ok. Bueno, entonces sabemos que los esclavizan y mientras más los oprimían, dice la Escritura, más se multiplicaban, más se fortalecían. Es decir, en medio del sufrimiento, Dios los fortalecía más y más porque ya Dios tenía un plan para ellos, ¿no? Y esto no es diferente. Recuérdense que Dios es inmutable, Él no cambia. No hay sombra de variación ni mudanza, dice la Escritura en Él. Así que en nuestros sufrimientos y en nuestras batallas, también Él nos fortalece a nosotros, ¿ok? Bueno, entonces vimos un poquito de Moisés, vimos a sus padres, ahí está el nombre de sus padres, Amram, Jocabed.
también son los padres de Aarón, por supuesto. Y yo sometí que al ser descendiente de Leví, ¿verdad? Y los descendientes de Leví no heredaron, no tuvieron heredad, no tuvieron tierras. ¿Por qué? Porque, esta es mi opinión personal, porque Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? No entró. Pues entonces los levitas no tuvieron heredad ahí, pues porque Moisés viene de Leví. Sin embargo, el Señor le da algo mejor a los levitas. Le dice, yo soy tu heredad. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes del pueblo ante Dios. Y esa heredad es mucho mejor que cualquier tierra, hermanos. ¿Ok? Bueno. Entonces, sabemos la historia, termina ahí en la casa del faraón. Y sin el faraón saberlo, ¿verdad? Está pagando por la educación, entrenando a su futuro oponente. Romanos 8:28, todo trabaja para bien. Todo tiene un buen propósito, el cual Moisés no veía, los padres de Moisés no veían, Aarón no veía, nadie veía hasta después, ¿verdad? Y entonces sucede esto de que él sale un día y está un egipcio maltratando a un hebreo, y me puse a leer un poquito de esto. Yo pensé que Moisés creía que iba a encontrar unas claves aquí. Bueno, a lo mejor él negoció con el egipcio y lo trató de separar. No, dice que miró, no había nadie y lo mató. Eso dice, ¿verdad? Entonces, esto encolerizó a Moisés de tal manera que ¿verdad? Mató a este hombre que debió haber estado abusando, ¿verdad? de este esclavo tremendamente. Sin embargo, la Escritura nos dice que Moisés era el hombre más humilde de la tierra, fíjese, para que usted vea, ¿no? Un contraste tremendo ahí, ¿no? Entonces huye al desierto por 40 años, ahí conoce a su esposa Séfora, ¿no? Y tiene 2 hijos, Gerson y Eliezer. A los 80 años, Dios lo llama y pone 4 excusas, ¿verdad? Ahora, si usted lee esto así, dice, bueno, es que esas no son excusas, son preguntas válidas, podemos decir. Bueno, Señor, ¿quién soy yo para que tú me envíes? Ahí se muestra su humildad, ¿verdad? ¿Y cuál es tu nombre? Cuando yo vaya, ¿a quién le digo que me envió, verdad? Y uno puede pensar que son preguntas válidas, y lo son, yo creo que lo son. Sin embargo, cuando usted profundice un poquito más, son meramente excusas, porque tanto pero que uno pone es porque no quiere ir, hermano. Y esto se ve en la última que le dice, pero no sé hablar. Y el Señor se molesta un poquito con Moisés y le dice, oye, ¿quién hizo la lengua? No la hice yo la lengua, ¿verdad? Bueno, en fin, ya ustedes saben lo que pasó. Moisés va ahí con su hermano. Vimos la semejanza con Cristo, ¿no? Siendo Moisés profeta, libertador, hablaba cara a cara con Dios. Cristo es profeta, libertador también, nos liberó del pecado y de la muerte. Y no hablaba cara a cara con Dios, era Dios, ¿verdad? Así que hay una semejanza tremenda ahí. Moisés libera al pueblo de la esclavitud en Egipto, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Moisés los lleva a la tierra prometida y nuestro Señor Jesucristo también nos lleva a la tierra prometida, a nuestra patria celestial, ¿no? Hay unas semejanzas tremendas, eso es lo que quiero que vayan, ¿verdad? Absorbiendo aquí, ¿no? También tenemos en la nación de Israel en su peregrinaje por el desierto 40 años hasta llegar a la tierra prometida, pues nosotros los creyentes también peregrinamos por esta vía. De hecho, todos los seres humanos son peregrinos en el sentido de que todos vamos a morir, ¿no? Pero para el creyente, tomando este ejemplo de la nación de Israel, nosotros estamos aquí como peregrinos, lo dice el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? Y dice que como esa nube de testigos que corrieron antes que nosotros y peregrinaron aquí y no vieron las promesas, pero no le importaba porque sus ojos estaban en la patria celestial. Pues así mismo tenemos que ser nosotros. Ahora, si yo les pregunto, yo puse aquí que la vida es un desierto. La gente describe la vida como el desierto de la vida, ¿verdad?
¿Es la vida un desierto o es la vida otra cosa? La vida es buena. ¿Qué usted me dice si yo pregunto eso? ¿Cómo usted ve la vida en sí? Nadie tiene una opinión sobre la vida en sí. Dígame, Marisela. Pues yo la vida la veo como un regalo de Dios. Como un regalo de Dios. Como tú la quieres. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? Buena vida con el Señor. Ajá. Ok. Ok. Muy bien. A eso iba. Porque hay un contraste, especialmente para nosotros los creyentes, ¿verdad? Porque siempre estamos diciendo, y dígame si estoy incorrecto, porque esto es lo que yo oigo, ay, esta vida es muy difícil. ¿No es así? ¿No lo oye usted a cada rato? La vida es difícil. Pero por otro lado, vemos que es hermosa, es preciosa, es un regalo de Dios. Vivir es el privilegio de haber nacido, es una cosa extraordinaria. Entonces ahí hay como un contraste, ¿no? Pero si vamos a hacer una descripción general, ¿verdad? En medio de toda esa hermosura que es vivir, experimentar el amor de Dios, el amor de las personas, darle un abrazo a una persona, amar a un esposo, a una esposa, tener amigos y todas estas bendiciones, los paisajes hermosos. Si vamos a generalizar, pues la vida no es tan fácil, porque hay que trabajar, ¿verdad? Tenemos que buscar el medio de cómo sustentarnos, tenemos que esforzarnos, ahora voy contigo, Juan, tenemos que esforzarnos, hay problemas, tenemos todo tipo de problemas de toda índole, ¿verdad? Y nadie está exento de estas cosas. Y todos los seres humanos añoramos descansar, ¿no? Descansar de esto, tener paz y estar en ese lugar, ¿verdad?, que nos describe la Escritura. Así que en un sentido sí, la vida es un desierto. Dime, Juan. Ya se me olvidó. Ah, No, pues sí, es cierto lo que dicen los hermanos, que la vida es muy bonita y todo, y lo sabemos. Lo sabemos porque nadie se quiere morir, no nos queremos morir. claro, Job dice que no es la vida del hombre una brega, dice una lucha constante. correctamente. Y yo creo que sí es muy bonita la vida y todo, pero también tiene parte del desierto, porque hay cosas que no aprenderíamos si no pasamos por el desierto. Correcto. Hay situaciones que nunca sabríamos de qué estamos hechos hasta que no estamos confrontados con esas cosas. Los desiertos como que se reflexionan o se piensa del desierto cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles que afrontar y que vencer. Y nunca crecerías o nunca llegarías a ser lo que Dios quiere que seas. Correcto. Y a veces no te pasa por el desierto. Y es necesario, ¿verdad? Esas pruebas, exactamente. Es necesario esas pruebas. Bueno, la semejanza aquí es que nosotros estamos en un peregrinaje igual que estuvieron la nación de Israel. Ahora, mire, en ese peregrinaje, esos 40 años, dice la Escritura que Dios los sustentó, ¿verdad? Ni la ropa se les desgastó, le dio de comer, le dio de beber, los calentó, los protegió del sol, los protegió de los enemigos. Pues así mismo nuestro Dios con nosotros, hermanos. Provee todo nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestra protección. Así mismo es, ¿verdad? No hay diferencia, ¿no? Bueno, después vimos las plagas, no las vamos a dar otra vez, ¿verdad? Lo importante es lo que dice la Escritura ahí en Éxodo 12, que cada plaga era una ejecución de juicio contra los dioses de Egipto. Y fuimos una por una, ¿se acuerdan? Y a qué Dios estaba, ¿verdad?, ofendiendo al Señor, ¿no? Vimos la Pascua, que para mí es el evento más importante de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es una celebración mandatoria y perpetua, dice el Señor, y conmemora un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque es la noche antes de salir. Desde mañana en adelante ustedes serán libres, serán una nación aparte para mí, nación santa, ¿verdad? Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Entonces, ese mes de la Pascua, Dios le dice, este va a ser tu primer mes del año. ¿Por qué? Porque es un nuevo comienzo, ¿no? Entonces vimos los requisitos, un cordero, ¿verdad?, de un año sin defecto.
tenía que ser sacrificado y la sangre del cordero con una planta de hisopo, la mojaban ahí y ponían la sangre en los dinteles de las puertas, ¿no? Entonces la palabra Pascua, Pesaj, tiene que raspar la garganta ahí para pronunciar bien el hebreo, Pesaj, ¿verdad? Significa pasar sobre o pasar por alto, ¿no? Y entonces en esa noche, pues Dios envía a su ángel y el ángel pasa por alto todas las casas que estuvieran marcadas con la sangre, ¿no? Durante la cena de la Pascua que celebraban los judíos por tradición, pues esto se contaba en la mesa, ¿no? Se contaba en la mesa. ¿Por qué estamos celebrando este evento? Pues mis amados, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando estemos, aquí le llamamos Viernes Santo, ¿verdad? Pues cuando usted esté el Viernes Santo en su casa, en la mesa, con su familia, pues cuéntele a su familia, a sus hijos, qué pasó ese día, qué fue lo que pasó. Porque es una sombra, lo que sucedió ahí en Egipto es una sombra de lo que vino después, ¿no? Tan es así, hermanos, que la Escritura nos dice que los que estamos en Cristo fuimos rociados con la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo en nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando venga el día de la ira, nos dice ahí Romanos 5, que Él pasará por alto, nos pasará por alto, pasará sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hemos sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, lo otro tremendo que tenemos que ver es que en esa última cena que Jesucristo tuvo con los discípulos antes de ir a la cruz, estas palabras, tenemos que entender estas palabras, hermanos. Él está cenando, la cena de la Pascua, están recordando supuestamente lo que pasó allá. Pero ahora el Señor Jesucristo no dice eso, ¿verdad? Dice, hacer esto en memoria ¿de quién? De mí. ¿Por qué? Porque comienza un nuevo pacto. En la cena de la Pascua, otra vez, un nuevo pacto, un nuevo comenzar. El pacto de la gracia. De aquí en adelante, olvídense de eso, que pasó hace 1500 años, ¿verdad? Para nosotros 3500. Ahora hagan esto en memoria de mí, porque yo soy el Cordero Pascual. Eso que sucedió apuntaba a mí. Y yo vine a cumplir la ley y cumplí la ley. Y ahora ustedes, estando rociados con mi sangre y justificados por la fe, es como si ustedes hubieran cumplido la ley. Ahora, en vez de hacerlo por lo que demandaba la ley, ahora recuerden lo que yo hice por ustedes. Amén. Bueno, otro dato interesante que vimos es que dice que no todos los que salieron eran descendientes directos de Abraham. Yo creo que habían otros esclavos, ¿verdad?, de naciones conquistadas, digamos, por los egipcios. Y creo, esta es mi opinión, usted me dice si esto es lógico o no, ¿verdad? Usted se imagina a los egipcios viendo estas 10 plagas, ¿verdad? Toda esta cosa que sucedió, y a los hebreos nada los tocó. Bueno, si yo soy una persona racional, yo digo, bueno, el Dios de ellos es el Dios verdadero. El de nosotros no, yo me voy con ellos, ¿verdad? Así que yo creo que hasta unos egipcios quizás se fueron ahí, ¿verdad? En esa caravana, ¿no? Bueno, y después vimos este peregrinaje inicial, como dije, de 3 meses, y lo que hubo fue murmuración. Y esto a mí, como que no lo puedo procesar bien en mi mente, aunque yo sé cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Que tenemos corta memoria. Pero mire, 3 días de haber salido de Egipto, de haber cruzado el Mar Rojo en seco, hermanos. Haber visto la destrucción del ejército del faraón, haber visto unos milagros extraordinarios, ya se están quejando. A veces no cabe esto en mi mente, pero yo creo que así somos, ¿verdad? Y ahí, pues, en esos 3 meses, pues, en 3 ocasiones diferentes se quejaron. Y la Escritura nos dice que Israel ha sido siempre un pueblo de dura cerviz, ¿no? Y al igual que
rechazaron a Moisés, rechazaron al Mesías. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que la lección aquí para nosotros fue que estamos peregrinando por esta vida y vamos a tener tribulación, ¿verdad? Pero no hemos visto los milagros del Señor en nuestra vida. No nos rescató el Señor a nosotros. No nos sacó del hoyo, del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿verdad? De mortandad que destruye en el día y todas estas cosas que dice el Salmo, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No se dormirá el que te guarda, ¿no? Guardará tu entrada, tu salida, todas las promesas, todas las cosas maravillosas. Pues entonces no murmuremos, hermanos, ¿verdad? No nos quejemos. No seamos de corta memoria, ¿no? Vimos también a Jetro ahí, el suegro de Moisés, que lo va a visitar. Y Moisés está atendiendo al pueblo desde la mañana hasta la noche, a todo el pueblo. Se calcula, dependiendo del número, algunos dicen 2 millones, 3 millones, no sé, ¿verdad? Pues ahí Moisés era el único que los atendía. Y cuando Jetro ve esto, dice, te vas a quemar, te vas a morir, ¿verdad? Mucho estrés, ¿no? Entonces le da unas instrucciones, y esto es un principio bíblico de cómo se debe delegar, multiplicar siervos de Dios, y mire las características que dice la Escritura que hay que tener, ¿no? Y así es que trabajamos juntos en equipos, ¿verdad? Después viene la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí en Sinaí, ¿usted se sabe los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes. El tercero, No tendrás el nombre de Dios en vano. no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, el día de reposo. Muy bien, y todos estos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Apréndase los 10 mandamientos, hermano. Aunque sea eso, apréndase, ¿verdad? Por favor, ¿no? Yo nunca he entendido, hermanos, y este mío, ¿verdad? Este soy yo. Las personas que no le dan importancia a estas cosas. Y dicen, no, pero es que eso, pues no, yo no lo tengo que saber porque yo leo la palabra y veo lo que aplica a mí, ¿verdad? Y cómo el Señor me habla. Bueno, fantástico, no hay nada malo con eso. Pero los 10 mandamientos, hermanos, se los tiene que aprender. Por lo menos eso, ¿no? Ok, seguimos. Los próximos 6 tienen que ver con la relación del prójimo, ¿verdad? ¿Qué viene después? El número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Número 6. ¿No qué? ¿No qué? No asesinarás. No asesinarás. No es lo mismo, ¿verdad? Asesinar es matar a personas inocentes, como hemos explicado. No tomarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, ¿verdad? ¿Qué viene después? No robarás, no hurtarás, sí, muy bien. ¿Y después? ¿No qué? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto es importante también el contexto, entender. Esto es un contexto legal, ¿no? Cuando tú das falso testimonio para perjudicar a tu prójimo, ¿verdad? O ganancias deshonestas, hermanos. Ganancias deshonestas, ¿no? ¿Cuántos hemos mentido por tener una ganancia deshonesta? Yo creo que todos nosotros lo hemos hecho. Así es, hermanos. Muy bien, pues me alegro que hayan sido honestos, ¿verdad? Yo también. Pero ya no lo hacemos, ¿verdad que no, hermanos? A veces yo me acuerdo que decían, mira, están dando tal cosa, ¿verdad? En tal sitio, este beneficio, pero tienes que decir esto. Cuando te pregunten, no digas esto otro porque no te lo dan. Y uno iba allá y mentía para obtener, ¿verdad? Una cosa, ¿no? Una cosa que no valía la pena, hermanos. Bueno, pero Dios nos liberó de esas cosas, ¿no? Y el último, pues no codiciarás, que es el único mandamiento que solo puede ocurrir en la conciencia, como dice Pablo, ¿no?
Después terminamos entonces con las 613 leyes, obviamente no las dimos, pero ahí incluyen muchas cosas. Y una de las cosas que los escépticos, los incrédulos y los que quieren criticar la palabra de Dios y criticar a Dios tiene que ver con la esclavitud. Y acusan a Dios de fomentar la esclavitud, de estar a favor de la esclavitud. Y es que no entienden y no leen. Si usted va a Éxodo 21, ahí están muchas leyes de la esclavitud. Ahora, como hemos dicho, Dios regula sus leyes de acuerdo a la época en que se está viviendo. Y si Dios no permite la esclavitud, se muere la mitad de la gente. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque la esclavitud de este tiempo no es la esclavitud que conocemos nosotros, donde se secuestra a una persona en contra de su voluntad y se vende. De hecho, eso está terminantemente prohibido en la misma escritura. Pero estas personas no lo leen. Las personas se tenían que vender, ¿verdad? Para poder sobrevivir, pagar deudas, etcétera, etcétera. Y todas las naciones hacían esto, pero maltrataban a sus esclavos. Terrible. Pero el esclavo bajo la nación de Israel era diferente. Tenía unos beneficios marginales extraordinarios. Extraordinarios, hermanos. Ahí están en Éxodo 21, ¿no? Al séptimo año lo tenían que dejar ir, para empezar, ¿no? Y lo tenían que tratar bien, ¿verdad? Bueno, entonces, Moisés, en estos momentos, Moisés está en el monte Sinaí recibiendo instrucciones, muchas instrucciones. Usted lee esos capítulos ahí, parece hasta un poco aburrido, ¿no? Y el Señor le está diciendo muchas cosas y tiene que ver con toda la ley. Pero incluye el tabernáculo también, el arca del pacto, las vestiduras sacerdotales, las ceremonias, cómo se debe consagrar, la receta del incienso que iban a quemar, la receta del aceite para la unción y todas estas cosas. Y Moisés está por ahí, ¿verdad? Recibiendo todo esto. Y el pueblo, a ver que Moisés se tarda, dice, este no viene. Así que Aarón, hazme un becerro de oro. Y aquí una vez más, hermanos, aquí empiezan sus notas. La corta memoria del hombre. Si usted lee Éxodo 20, me parece que es, que el Señor con su voz le da los 10 mandamientos con su voz. Ellos oyen la voz del Señor, a tal grado que se atemorizan tremendamente y le dicen, Moisés, no queremos oír la voz de Dios, habla tú con Él, y nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Habiendo experimentado grandes milagros, porque Moisés está tardando un poquito, ya se olvidaron de todo lo que Dios dijo y todo lo que hizo. Así que esto ocurre después de haber oído la voz de Dios y de haber visto estos milagros. Y nosotros los creyentes tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender a esperar en Dios y, como hemos dicho muchas veces, a esforzarnos en la espera sin murmuraciones. Que Dios se tarda, pero si la Escritura dice que no se tarda, ¿por qué nosotros decimos que se tarda? Dios nunca se tarda. Lo que nos corresponde a nosotros es esperar. Esperar con paciencia, esforzarnos en la espera, que Él nos dará lo que nos tiene que dar cuando Él determine que sea el momento oportuno. Amén. Entonces Aarón viene y manda que se quiten los aretes, ¿verdad? Y hace este becerro, y como podemos ver fue una violación al primero y al segundo mandamiento, ¿verdad? A los dos. Doble pecado, ¿no? Interesante también ahí en Éxodo 32 que Aarón, después que termina esto, dice, mañana haremos fiesta al Señor. Le llama a ese becerro de oro Señor, imagínense. Señor, Adonai, Dios. Terrible cosa. Y quiero que sepan que cuando se dividió el reino de Israel, Rehoboam, el hijo de Salomón, tomó el reino del sur y Jeroboam, el reino del norte.
Y este Jeroboam dijo, no, nadie de aquí va a Jerusalén a adorar, yo les voy a hacer altares. ¿Y qué hizo? Becerros de oro. Eso fue lo que... Y le dijo, estos son sus dioses ahora. No aprenden estas personas y nosotros tampoco aprendemos, ¿verdad? Ahora, algo que se me hizo interesante también es la excusa de Aarón. La excusa de Aarón. Bueno, Moisés está ahí en el monte y el Señor le dice, mira, es mejor que bajes para allá porque hay un desorden, ¿verdad? Si han revelado, han hecho un becerro de oro, le informa el Señor a Moisés y le dice el Señor a Moisés, ¿sabes qué? Déjame destruirlo, échate a un lado y yo te voy a dar otra nación a ti. Y ahí el Señor, ahí Moisés ora al Señor y le dice, no los destruyas. Y le da una buena razón, ¿verdad? Le dice, porque los egipcios se van a burlar. Y dice, ¿para qué los sacó de aquí? Para matarlos, ¿verdad? Ahora, todo esto, quiero que sepan, no es que Moisés le cambió el parecer a Dios. Se escribe de esta manera para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Dios no los iba a destruir, ¿verdad? Se llama lenguaje antropomórfico, se le da cualidades humanas a Dios. Entonces, Dios no lo iba a destruir, definitivamente, ¿no? Bueno, Moisés baja, rompe las tabletas ahí en la base de la montaña, quema el becerro y dice la Escritura que lo muele bien molidito y lo echa en las aguas y le da de beber al pueblo de Israel de las aguas. Ustedes quieren becerro, pues ahora van a beber becerro, le dice Moisés, ¿no? Entonces cuestiona a Aarón, le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible que tú hayas hecho esto? Y aquí viene la excusa de Aarón, miren esto. Está en Éxodo 32, dice, bueno, me pidieron, ¿verdad? Que hiciera un becerro y yo le respondí, ¿quién tiene oro? A pastarlo y me lo dieron. Mira esto, y lo eché en el fuego, ¡puf! Y ahí salió un becerro. Así porque hicieron. No. Aarón tuvo mucha culpa en esto, hermanos. Y aquí tenemos lección para nosotros. Es muy difícil que el hombre admita su culpabilidad. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Pues simple y sencillo, por nuestra falta de humildad. Eso es todo, hermanos. Eso es todo. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11 que llevemos su yugo, aprended de Él, que es manso y humilde de corazón. Y mire, aprendiendo de Él, teniendo estas cualidades, hallaremos descanso para nosotros, dice, para nuestras almas, ¿no? En ese día cayeron 3,000 hombres. Como detalle curioso, le doy que en Pentecostés se convirtieron 3,000 hombres. No sé si hay una relación ahí, ¿verdad? Pero es una curiosidad. Bueno, entonces vamos al arca del pacto y al tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, el regreso de la presencia de Dios. Esto es bien importante. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que absolver en esta clase, ¿no? Dios regresa a morar con el hombre, ¿no? Bueno, hay 7 capítulos ahí, ¿verdad? Que está el Señor dándole unas instrucciones detalladas al dedillo de cómo construir este tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él iba a habitar ahí. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que ver. Esa va a ser el tabernáculo de Dios, la tienda, ¿verdad? Donde Dios va a habitar y se va a reunir con el pueblo. ¿Ok? Entonces tiene que estar perfecta, porque Dios exige excelencia, ¿no? Entonces tenemos la construcción y lo que sucede en la construcción, vemos que Dios otorga, mire, sabiduría y talento. ¿Ok? Sabiduría y talento. Primero, un tal Bezalel dice, lleno del Espíritu Santo. El Señor lo llenó del Espíritu Santo en sabiduría, inteligencia y toda obra creativa. El Señor se lo dio. Este es el mero, este es el diseñador, este es el que tiene la inteligencia, el creador, que va a dirigir toda esta obra. Y el Señor le dio esta habilidad. Eso es lo primero que quiero que vean. Después surge un tal Aholiab,
Dice que colmó su corazón de toda obra de artesanía y diseño. También Dios le da una habilidad tremenda para diseñar, dibujar la pieza que va a hacer. Y no solamente eso, es artesano también. La hace también. Así que este es el que va a dirigir a los que van a trabajar en esta área, ¿no? Hay muchos utensilios y muchas cosas que el Señor mandó a hacer ahí. Entonces, bueno, lección para nosotros. ¿Qué podemos aprender aquí? Bueno, Dios es el que nos da los talentos para los ministerios. No sale de nosotros, hermanos. Dios nos da los talentos. Entonces dice ahí, esto es importante, mire, que Moisés llamó a Bezalel y a Oliab, ¿no? Ahí ese es el primer llamado, a los meros, ¿verdad? A los más talentosos, a los que Dios había capacitado, ¿verdad? Para dirigir toda esta cosa. Y mire el segundo llamado, a toda persona que, ¿qué dice ahí? Le impulsaba a venir a la obra para hacer. A toda persona que, a toda persona hábil, hermanos, hábil. Ahí está, mire, a toda persona hábil. Ese es el segundo llamado. Toda persona que tenga habilidad. Pero ¿quién le dio esa habilidad? ¿Qué dice ahí? En quien el Señor había puesto sabiduría. El Señor le dio la habilidad. Entonces tenemos a los más sabios, a los más inteligentes, a los que tienen el talento máximo. Después vienen personas hábiles que el Señor le da la habilidad para trabajar, ¿verdad? Y hacer todas estas cosas bajo la dirección de estos dos, ¿verdad? Y mire el último. Y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. ¿Hay algún don aquí? ¿Usted ve algún don aquí? Disposición, exactamente, hermanos. Exactamente. Así que lo que vemos nosotros para aplicarlo al trabajo ministerial, talento definitivamente y un corazón dispuesto. Corazón dispuesto para trabajar y para aprender. A lo mejor usted no tiene el talento, pero les voy a decir algo, esta es una opinión personal también. Dios busca corazones dispuestos. Y usted no tiene talento para hacer una cosa en el ministerio, pero quiere hacerlo, quiere ayudar, y usted se pega al Bezalel o a Oliab aquí, a los meros, y los ayuda. Mira, ahí están construyendo ellos las piezas, y él las está diseñando, y las construyen, y las pintan, y te la dan a ti, y dice, mira, lávame eso, límpiamelo, y pónmelo aquí. Pues esa es tu obra. Porque no tienes el talento para hacerlo. Pero les digo algo, si usted tiene el corazón dispuesto y Dios lo ve, dice, yo te voy a dar talento a ti porque a ti yo sé que tú quieres hacer esto. Y Dios te lo da, hermanos. Y aprendes y lo puedes hacer. ¿Ok? A veces yo veo que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Ay, es que yo no sé hacer esto, ay, es que yo no sé hacer aquello, pero yo no sé esto, pero quiero hacerlo, pues vaya, hermano, péguese a alguien, ¿verdad? Y si tiene corazón dispuesto, Dios lo puede hacer. Dios le puede dar el talento. Y otra cosa, obviamente, que hemos aquí pues expuesto muchas veces, vemos los detalles, vemos cómo el Señor capacita a las personas porque Él se merece lo mejor. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestro esfuerzo. ¿Okay? Aquí esto lo vemos claramente. Bueno, los elementos del tabernáculo, ya esto lo hemos dado en forma general, ¿verdad? En el atrio exterior estaba el altar para los holocaustos, ahí se hacían los sacrificios y la fuente de purificación. Después venía el lugar santo, ahí estaba la menorá, ¿verdad? O la menora, como quiera pronunciarla, y representaba el árbol de la vida. Usted sabe lo que es la menora, ¿verdad? La lámpara con los 7 brazos, que parece un árbol, y encima había unas lámparas de aceite ahí, y se encendía en el lugar santo y alumbraba todo el lugar, ¿no?
pues representa el árbol de la vida y la luz de Dios. ¿Okay? Esto lo vamos a ver en unos minutos. La mesa del pan, el propiciatorio o el pan de la proposición o la mesa de la proposición, está descrita en Levítico 24. Esta es muy importante, muy importante. Habían 12 panes, 6 y 6 a cada lado, representando las 12 tribus de Israel. Ahí estaba el altar de incienso, donde se quemaba el incienso y el olor grato del incienso pues llenaba todo el lugar santo y el santísimo, porque el lugar santísimo estaba separado era un gran velo, ¿verdad? Pero no estaba herméticamente sellado. Así que el olor llenaba todo el lugar, ¿no? Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, es lo único que estaba ahí, ¿verdad? Y se entraba ahí una vez al año, ¿no? Ahora vamos a ver cómo todo esto apunta a Jesucristo, ¿ok? Cómo todo esto apunta a Jesucristo. Eso es lo importante, ¿verdad? Todo lo terrenal, recuerden, por el antiguo pacto, como nos dijo el autor de Hebreos 10, ¿verdad? Son figuras, representaciones o sombras, ¿verdad? De lo celestial o, como dice Colosenses, de algo mejor que iba a venir, ¿verdad? Entonces, todo esto apunta a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a verlo. Pues el altar para holocausto no debe ser muy difícil, ¿verdad? Ahí se hacían los sacrificios, pues Jesús es el Cordero inmolado por nuestros pecados. Él fue el sacrificio por nosotros, ¿verdad? La fuente de purificación, pues ¿qué sucedía ahí? Se tenían que lavar y purificar antes de entrar al lugar santo, ¿verdad? Bueno, pues por medio del sacrificio de Cristo, nosotros ya somos purificados. No hay necesidad. Si queremos entrar al lugar santo, no tenemos que purificarnos. Ya estamos en el lugar santo. El Señor nos purificó de una vez y para siempre con su sangre, ¿ok? Bueno, y en el lugar santo, pues como dije, esta lámpara, la menorá, representa el árbol de la vida y la luz de Dios. ¿De qué vida? De la vida eterna. ¿Okay? Dios es luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan. Y esa lámpara ahí en el lugar santo representa la luz de Dios y el árbol de la vida que fue descrito en Génesis y de nuevo es descrito en Apocalipsis. El árbol que da vida eterna, ¿no? Ahora, esta es importante. Bueno, todas son importantes, pero esta quizás no se ve el significado tanto porque no profundizamos en esto. La mesa del pan. Si usted va a Levítico 24, ahí está una descripción completa, pero le saqué este versículo donde dice que cada día de reposo continuamente, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. O sea, los panes se pondrán, cada sábado se ponían nuevos panes ahí, ¿verdad? 6 y 6, ¿no? Representando las 12 tribus de Israel. Esto tenía que hacerse perpetuamente, es un pacto perpetuo. Y será de Aarón, ¿ok? Sacerdote, y de sus hijos, porque eran sacerdotes también, y los levitas sacerdotes que hacían esa administración, ¿no? Los cuales lo comerán en lugar santo. En el lugar santo se comían esos panes. ¿Quiénes los comían? Los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los mediadores entre el pueblo y Dios, ¿no es así? Y ahí estaban las 12 tribus de Israel representadas en esos panes y ellos se lo comían, ¿no? Ahora, yo lo que quiero que usted vea es un retrato de una cena íntima con Dios. Eso es lo que esto representa. En ese lugar santo está Dios, está la luz de Dios, está el árbol de la vida, el incienso con olor grato. Y están cenando estos sacerdotes íntimamente en comunión con Dios, representando a todo el pueblo. Eso es lo que está sucediendo ahí. Es tener comunión con Dios ante las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Representadas por medio de estos panes
y los sacerdotes como mediadores. Y dice que es derecho perpetuo. Es decir, es comunión perpetua. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión perpetua con los seres humanos. Esa fue, usted lo vio en Génesis. Esa fue la intención de Dios, estar con los seres humanos para siempre. Y esto es una representación de eso. Esto me recordó Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que el Señor está tocando a la puerta y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a cenar, va a cenar. Porque la cena es algo íntimo. Cuando cenamos con nuestros amigos, con nuestros esposos, esposas o con nuestras familias, estamos en una mesa en intimidad, ¿no es así? Es algo íntimo, algo personal, estamos compartiendo, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo aquí. Ese es el retrato de esto. Así que la cena representa tener comunión con Dios de manera simbólica, ¿no? Simbólica. Ahí está el sacerdote representando al pueblo de Israel, comiendo íntimamente con Dios, teniendo una comunión íntima con Dios. En el lugar santo, entonces, los sacerdotes, representando al pueblo, cenaban en la presencia de Dios. Eso es el viejo pacto. Ahora, la mesa resalta la relación de Dios de pacto con su pueblo. ¿Por qué? Cuando usted se va a reunir para negociar un pacto, ¿dónde se reúne? Bueno, puede ir a un restaurante, puede ir a un salón de conferencias, pero siempre hay una mesa entre medio, ¿verdad que sí? Ahí se negocian los pactos, ¿no? Por eso el Señor dice, esto es pacto perpetuo, ¿verdad? Y la mesa nos dice que Dios es un Dios de pacto y quiere hacer un pacto con nosotros. Y quiere que cenemos con Él íntimamente y Él declararnos su pacto, ¿no? Ahora, mira el nuevo pacto. Jesús nos invita a abrirle la puerta de nuestros corazones, ¿no es así? Está tocando la puerta, ¿verdad que sí? Y Él quiere venir a cenar con nosotros de manera personal e individual. Diferente al viejo pacto, porque en el viejo pacto la cena era con un mediador del pueblo representando a todo el pueblo y el Señor cenaba con ese mediador ahí en el lugar santo, ¿no? Pero en el nuevo pacto el Señor lo hace con cada uno de nosotros individualmente. Usted ve qué extraordinario es nuestro Dios. Él quiere venir a cenar con nosotros, ¿verdad? Y quiere hacer un pacto perpetuo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque quiere que esa cena dure por toda la eternidad. Quiere estar íntimamente en comunión con nosotros por toda la eternidad. Y eso es lo que representa esta mesa, hermanos. Y para nosotros, ¿cuál es la mesa? Pues nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿verdad? Ahí entra el Señor, ahí entra su Espíritu, ahí mora su Espíritu, ahí está cenando el Señor con nosotros, ratificándonos sus pactos, diciéndonos que nos ama, que le echemos ganas, que nos esforcemos, ¿verdad? Por eso es tan importante desechar la carne y vivir en el Espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que entender lo que está pasando en nuestra esfera espiritual. Ahí está el Espíritu Santo, está Dios cenando con nosotros en intimidad y en comunión. ¿Ok? Bueno, y en el lugar santísimo está el arca del pacto, que ya también hablamos mucho de esto. Ahí un día al año entraba el sumo sacerdote nada más. El día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado del calendario de Israel hasta el día de hoy. Y entraba el sacerdote y rociaba la sangre del animal sacrificado, ¿verdad? En el arca, ¿verdad? Entre los dos querubines. Ahora, eso era temporal. Dice, la sangre era rociada entre los querubines, propiciando temporalmente por los pecados del pueblo. Viejo pacto, ¿no? Ahora la sangre de Jesús, que fue derramada ¿en dónde? En la cruz, ahora es rociada
perpetuamente en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? Pero solamente en los corazones de aquellos que lo reciban por fe. Ese es el nuevo pacto. Usted ve como todo apunta a Cristo, ¿verdad? Usted ve como todo apunta a Cristo. Ahora le tengo aquí esta imagen que está también ahí en la parte final de sus notas para que se recuerden de estas cosas, ¿no? Pues sabemos que el altar de sacrificio son sacrificios temporales. Jesús, nuestro sacrificio, ¿verdad? Vicario, es decir, tuvo el sacrificio de Jesús tuvo el poder y la cobertura total de todos los pecados de todos los hombres. La sustitución de Jesús fue completa, infinita y cubre para todos, ¿ok? En todos los tiempos. Un solo sacrificio de una vez y para siempre, ¿no? Entonces en la fuente de purificación se purificaban antes de entrar al lugar santo, como dijimos, la sangre de Jesús nos purifica a nosotros, ¿verdad? Nos da entrada al lugar santo, no tenemos que purificarnos, ya podemos entrar. Y no solamente al lugar santo, podemos entrar al lugar santísimo, como vamos a ver, ¿no? En el lugar santo, ahí es que está la comunión, esta comunión íntima con el Señor, ahí está la luz de Dios, ahí está el árbol de la vida, ahí está el incienso, ¿verdad? Nuestro corazón ahora es el lugar santo y ahí es la morada de Dios. Ahí está la luz del Espíritu Santo en nosotros, teniendo comunión íntima con nosotros, ¿ok? Y el lugar santísimo, pues una vez al año, sangre rociada, ¿verdad? En el arca del pacto. Y el nuevo pacto nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan en el libro de Hebreos, verdad? Él está ahora en ese santuario celestial. Y este santuario era una sombra de ese celestial. Y ahora Él es el sumo sacerdote, no de la orden arónica, sino de la orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, ministrando por nosotros ahí, ¿verdad? Y la escritura, el autor de Hebreos nos dice, ahora podemos entrar con confianza. El velo se rasgó. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ¿verdad? No era como el antiguo pacto que solamente era una persona una vez al año. Ahora entramos cuando nos dé la gana. Cada vez que queramos bendecirnos a nuestro Señor, a tener comunión con Él, estamos en el lugar santísimo, hermanos. Amén. Muy bien. Bueno, pues esto ya lo hemos visto. Esto es un modelo a escala de lo que fue el tabernáculo en el desierto. Después vino el templo, el primer templo, después el segundo templo. Pero tenían los mismos atrios. El atrio exterior, con todos estos elementos. El lugar santo, el lugar santísimo. Ahora, esto ellos lo tenían que desmantelar, ¿no? Desarmar, empacarlo, por decirlo así, y llevárselo hasta el próximo lugar donde iban a estar, donde volvían a armarlo, ¿no? Así que, ahora, aquí habitaba la gloria de Dios, recuerden, el tabernáculo de Dios. Por eso dije al principio, el regreso de Dios, Dios regresa al hombre, ¿no? Aquí tienen las diferentes recámaras, ¿verdad? Y los elementos que hay ahí, que ya los dijimos, ¿verdad? Y el arca del pacto, con sus querubines, sus alas tocándose, la gloria de Dios habitando entre medio de ellos, y dentro del arca la vasija con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tabletas, ¿verdad?, de la ley, ¿no? Me puse a pensar, ¿y dónde está ese arca ahora, verdad? ¿Qué pasó? Bueno, la última vez que se supo del arca, bueno, David la trajo, ¿verdad? David la trajo y obviamente Salomón la puso en el templo. Pero sabemos que vinieron los babilonios, destruyeron el templo, lo destruyeron, y de ahí no se sabe qué pasó con el arca. Y yo dije, caramba, Señor, sería extraordinario que se descubriera el arca. Pero después me puse a pensar, no, mejor no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué usted cree que no se descubre el arca? Exactamente. La van a empezar a adorar como la serpiente de bronce. Yo creo que eso fue lo que el Señor dijo, mira, mejor la desaparezco, ¿verdad? Porque si no van a adorar a esta cosa y no me van a adorar a mí. Yo creo que eso es precisamente lo que va a suceder, ¿verdad?
Pero sí me gustaría que se descubriera, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces vemos aquí que la remisión de pecados siempre venía por medio del derramamiento de sangre, ¿no? Sea en el viejo pacto o en el nuevo pacto, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Y cuando decimos derramamiento de sangre, precisamente a eso nos referimos, a la muerte, ¿no? A la muerte, morir, ¿no? Ahora, Cristo nunca entró en este santuario y estaba el templo en Jerusalén. Él nunca entró allí. Él no podía entrar, ¿verdad? Porque no era de la orden sacerdotal, ¿verdad? Pero él entró en el santuario celestial. Ese es su santuario. Y el santuario terrenal era una sombra del celestial. Y ahí está Él. Él es nuestro abogado, purificándonos ante Dios día y noche, defendiéndonos ante nuestro acusador, ¿verdad? Ministrando como sumo sacerdote. Ahora, este es el punto del tabernáculo. Si nos remontamos a Génesis, lo que sucede ahí es que Dios crea al hombre. Edén, es donde está Dios. Edén es donde habita Dios. Dios hizo ese jardín y Él habitaba allí. Y allí creó al hombre. Lo puso allí con Él, ¿verdad? Y esa es la intención de Dios siempre. Ahora, ¿qué sucedió? El hombre pecó. ¿Y quién fue expulsado? El hombre. Dios se quedó. El hombre se fue, ¿verdad? Ahora, en el tabernáculo sucede lo contrario. Dios regresa al hombre. La presencia de Dios regresa al hombre. Regresa a morar con el hombre. ¿Ok? A tener comunión con el hombre una vez más. Por medio de su pueblo escogido. Ahora, ¿por qué Él pudo hacer esto? Porque recuerden, Él expulsó a Adán y a Eva y puso unos querubines allí con unas espadas tremendas. No, aquí ustedes no pueden entrar porque ustedes son pecadores. Oye, pero estos hombres son pecadores también. ¿Por qué ahora regresas? Bueno, porque proveyó un medio temporal para propiciar por los pecados, ¿verdad? Y eso era suficiente. Ahora, lo que descendía en ese tabernáculo era la gloria de Dios. Y la Escritura la describe como una nube, ¿no? El pueblo lo veía con sus propios ojos. Descendía la nube ahí. Y ahí entraba Moisés a hablar cara a cara con Dios, imagínense. Entonces, Dios regresa a tener comunión con el hombre otra vez. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues el hombre vuelve a pecar. Lamentablemente, y Dios se va. Dios se va. Si usted lee Ezequiel capítulo 10, ahí Ezequiel, pues él relata cómo la gloria de Dios abandonó el templo. Ahora la había abandonado antes, porque ya en el tiempo de Ezequiel ya estaban en el cautiverio, ¿no? Entonces ya el templo había sido destruido. Así que en un tiempo cuando Dios no soportó más la idolatría del pueblo de Israel, los abandonó. Es que no aprendemos, hermano. El hombre no aprende. No aprende. Usted puede decir, ay, si yo hubiera visto la gloria de Dios, yo no hubiera hecho eso. ¿Sí? Pues no sé, no estoy tan seguro, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sucede después? Vuelve Dios al hombre, hermanos. Vuelve Dios al hombre. Es más, tal es así, no solamente vino a morar en nuestros corazones, sino antes de eso vino a tabernaculizar. Ese es el verbo que Juan utiliza, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó, tabernaculizó, hizo tienda con nosotros. Vino físicamente en carne y sangre para vencer el pecado, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Para salvar a los de carne y sangre. Y después que se va, nos envía su espíritu para que tabernaculice en nosotros. Ahora, usted nota la diferencia de esto, ¿verdad? En el antiguo pacto, pues la gloria de Dios estaba en ese tabernáculo ahí y solamente Moisés podía entrar a hablar con Dios. Y el pueblo mirando desde acá, ¿verdad? Y wow, qué bien se ve eso, muy bien, ¿verdad? Pero no era algo personal. Y Dios hizo esto como los mandó a construir el tabernáculo como un mandato, ¿verdad?
Bueno, si ustedes me quieren seguir y ustedes quieren que yo esté con ustedes, ustedes van a construir esta casa, esta tienda, y yo voy a habitar ahí. Pero en el nuevo pacto no es así. Hay una diferencia tremenda aquí. Porque en el nuevo pacto, cuando el Señor Jesucristo resucita y envía el Espíritu Santo, ¿a quién se los envía? ¿A quién? ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los únicos que reciben el Espíritu Santo? El creyente. No es a todo el mundo. El que lo recibe por fe. Ahora no es una ley, no es un mandato, no es una obligación esta cosa, sino todo aquel que abra la puerta de su corazón, él va a ir a entrar. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Todos los hombres creyentes, ahí está, ¿verdad? Y esta vez es para siempre, como nos dice el nuevo pacto ahí en Jeremías 31. Ahora es individual, personal, no es obligatorio, ¿verdad? Ni hay ley porque ya la ley se cumplió. Él la cumplió por nosotros. Tú quieres estar conmigo, yo te toco, ábreme la puerta de tu corazón. Y yo entro y ceno contigo y moro contigo en tu corazón para siempre. Tabernaculiza con nosotros. Usted ve la diferencia, ¿verdad? Bueno, y vamos a concluir aquí con la rebelión, ¿no? Apenas 2 años de la salida de Egipto, el pueblo se encuentra al borde de la tierra prometida, ¿no? Ahí están. ¿Y qué sucede? Pues ya sabemos, Dios, no Moisés, Dios envía 2 exploradores. Dios le dice a Moisés, haz esto, ¿no? ¿Verdad? Para que exploren la tierra. Están allí por 40 días. A su regreso informan a Moisés de lo visto en la tierra, ¿verdad? Tierra buena, tierra que fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Entonces vienen los peros por parte de 10 de los 12, ¿no? Y lo que sucede ahí es que influyen al pueblo. Esto fue terrible porque aquí hay quizás millones de personas ahí, ¿verdad? Y 10 personas influyen a millones. No sé cómo sucedió esto, pero así fue. A rechazar a ir a conquistar la tierra, porque allí habitaban gigantes, eran tierras amuralladas, hombres fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Solo 2, Josué y Caleb, como vimos, trataron de convencer al pueblo de que Dios ya le había dado la tierra, y eso es cierto. Cuando el Señor le ordenó a Moisés, le dijo, vete y explora, envía 12 para explorar la tierra que yo les doy. Ya se las había dado. Y Caleb entendió eso perfectamente, y Josué. Pero si Dios no la dio, vámonos, ¿verdad? Y aquí viene el famoso versículo que es nuestro lema para el 2025, ¿verdad? Por ahí está, ¿no? Sí. Más podremos nosotros que ellos. Amén, hermanos. Ok. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta rebelión? Obviamente no entraron, ¿verdad? No entraron. El pueblo se empezó a quejar y a murmurar y querían apedrear a Moisés y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, el Señor en su ira les dio el castigo de deambular por el desierto por 40 años, un año por cada día que estuvieron los exploradores. Pero lo que pocos saben es lo otro, ¿verdad? ¿Por qué los menores de 20 años? Bueno, porque en Números 14, 31 lo explica el Señor claramente. Cuando ellos estaban quejando, dice, esta tierra traga a los moradores y van a tomar a nuestros hijos, nuestros niños por presa. A nuestras hijas las van a tomar por mujeres. Entonces el Señor dijo, mira, a esos que ustedes dijeron que ellos se los iban a tragar como presas, esos son los que van a entrar y ustedes no. Por eso fue que dijo menores de 20 años. ¿Ok? Bueno. Ahora, hermanos, tenemos una escritura en Hebreos capítulo 3, extraordinaria, que ya la estudiamos muchísimo, que nos da una explicación de quiénes fueron los que no entraron en el reposo de Dios, ¿verdad? El reposo siendo la tierra prometida en ese caso, ¿no? Pero el autor de Hebreos lo compara con Cristo, nuestro reposo es Cristo, ¿no? Y dice que fueron los incrédulos,
por su incredulidad, dice aquí el capítulo 3 de Hebreos, ¿verdad? Voy a leerle aquí unos pasajes, empezando del versículo 7, capítulo 3, dice, por lo cual así dice el Espíritu Santo. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto. Ahí está, ¿verdad? Donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, mire lo que dice aquí el versículo 12. Esta es la clave. El autor le dice a su audiencia, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Porque por la incredulidad no le creyeron al Señor y no entraron en el reposo del Señor. Por eso no entraron, porque no creyeron. Entonces, si oímos la voz de Dios, el mensaje aquí es claro. No rechacemos, no endurezcamos nuestros corazones como hicieron estas personas. Y el pecado es lo que endurece el corazón. El mismo en el versículo 13 lo dice. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y eso fue lo que sucedió ahí. Corazones endurecidos. Y esta cuestión del corazón endurecido está en una profecía de Isaías capítulo 6. Y es citada 3 veces en el Nuevo Testamento, 2 de ellas por nuestro Señor Jesucristo, aludiendo a los religiosos ciegos espirituales que no querían creer, no querían ver, porque su corazón se había engrosado, se había endurecido. Y yo siempre he creído, y creo que eso es lo que nos dice la Escritura, aquí y en otras partes, que hay un momento que el corazón se endurece a tal grado que no hay remedio, hermanos. Eso le pasó a los religiosos legalistas del tiempo de Jesús, a los fariseos y a los escribas. Hijos del diablo le llamó el Señor. Ya ustedes no tienen remedio. ¿Por qué? Porque su corazón está tan y tan duro. Ya no hay remedio para ustedes. Y el Señor en su omnisciencia sabe que no van a cambiar. Y mientras más resistamos la voz de Dios, más incrédulo se pone nuestro corazón. Bueno, pues así es la persona. El Señor no condena a nadie, ¿verdad?, al infierno, a la condenación eterna. La persona endurece el corazón, endurece el corazón. Entonces, es la incredulidad lo que causa esto. Ahora, hay personas que dicen que estas personas se salvaron. Es verdad que estuvieron 40 años en el desierto, etcétera, pero se salvaron, murieron ahí, pero se salvaron. No sé, hermanos, mi opinión es que no. Mi opinión es que no, porque lo dice claramente, ¿verdad? Incredulidad. Y por incredulidad nadie se salva. Es el único pecado por el cual nadie se salva. La incredulidad es un pecado, hermanos. Y es el único que no se puede perdonar. Pero bueno, algunos dicen que sí, ¿verdad? Ahora, para concluir, ¿cómo vemos esto nosotros en el creyente? El verdadero creyente entonces no cae en esta cosa, ¿verdad? Retiene firme la fe. La retiene firme la fe, la esperanza. Pero la persona, y uso la frase aquí que es mero profesante, ¿verdad? Me refiero a esas personas que dicen que son creyentes, pero no lo son. No lo son realmente. ¿Por qué? Porque dicen que son creyentes y de momento se retiran. Usted los ve por ahí a cada rato. Artistas famosos, ¿verdad?, que de momento se convierten y después se vuelven al mundo otra vez. Hemos tenido artistas cristianos también que se han ido al mundo y han dejado la fe, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Perdieron la salvación esas personas? ¿Por qué sucedió esto? Ahora, mire, la clave aquí es esta palabra que yo tengo aquí. Se retiran como voluntariamente. Esa es la clave, ¿ok? Y nunca, ¿verdad?, participaron del verdadero reposo de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Voy a explicar esto y con esto concluyo. La Escritura es muy clara
que cuando estamos en el redil del Señor, que somos sus ovejas, nos dice Juan en su evangelio que dijo el Señor que nadie nos va a arrebatar de su mano. ¿Sí o no? Entonces está hablando de otra persona, lobos, salteadores, ladrones que vienen a robar. El Señor dice, no Señor, yo no voy a permitir eso. A mis ovejas nadie se la lleva. ¿Ok? Eso todo el mundo está de acuerdo. Donde ocurre este debate es en esta palabra que está aquí. ¿Y qué si una oveja le dice al Señor, Señor, me quiero ir del rebaño? Pues algunos dicen, bueno, como el Señor nos da libre albedrío, ¿verdad? Es verdad que el Espíritu Santo te redarguyó, el Señor te atrajo, pero tú tuviste la capacidad de decir, sí, yo creo en el Señor, vengo a ti, Señor, te recibo, etcétera. Pues ellos dicen, asimismo, voluntariamente te puedes salir. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, hermanos. ¿Okay? Suena bonito, pero no creo que la Escritura avala ese concepto. Les voy a decir por qué. Porque una vez tú vienes por voluntad propia al Señor, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo y toda la atracción que Él hizo y todo el redargüimiento que hizo en tu corazón, y decidiste, sí me voy, y Él ve tu corazón y dice, este es mío, dice la Escritura, que nadie nos va a separar de su amor. ¿Usted cree que el Señor le va a decir, pues vete, mi hijo, está bien? No, no, Señor. El Señor ya cuando nos entregamos y nos tiene, Él nos retiene porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. A veces hay ovejas que se rebelan, sí, claro que sí, y el Señor le mete disciplina, ¿no es así? Y azota a todo el que tiene por hijo para nuestro beneficio, porque Él sabe que con Él es que estamos mejor, ¿verdad? Y tal vez haya alguien que se quiera ir, pero el Señor no lo va a dejar ir, hermanos, porque el amor del Señor es tan y tan poderoso, infinito, extraordinario, que no lo va a dejar, lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué sucede con estas personas? Porque sí vemos personas, como dice el autor de Hebreos, que han probado los beneficios, han visto el poder del Espíritu Santo, han estado en la iglesia, ¿verdad? Y de momento dice, no más, me voy, voluntariamente, ¿verdad? No fue que nadie se lo robó y se fueron, alguien vino y le dijo, no, métete en mi secta, qué sé yo, que no. Se fueron voluntariamente. Bueno, la pregunta es, ¿realmente estuvieron? Si se fueron voluntariamente. Bueno, dice Juan que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahí en la iglesia de Éfeso, donde Juan era el pastor, una iglesia grandísima y muchas iglesias alrededor, había muchas personas que vieron el poder del Espíritu Santo. Nada más y nada menos con el apóstol Juan, por favor, ¿verdad? Y experimentaron la maravilla de Dios y levantaban sus manos, participaban de la Santa Cena y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque no eran de nosotros y se fueron voluntariamente. Entonces yo no creo que el irse voluntariamente significa que perdiste la salvación. Es que nunca fuiste salvo. Además, no puedes decir que perdiste algo en lo cual tú renunciaste voluntariamente. Tú no lo perdiste, tú renunciaste, ¿verdad? Igual que un trabajo. Si pierdes el trabajo, descansan a yo no sé cuántas personas y tú caes en esa lista, pues lo perdiste. Pero si tú le dices a tu patrón, me voy, en 2 semanas te doy la noticia aquí, tú te fuiste, tú no perdiste tu trabajo, ¿verdad? Bueno, y ahí pues esa es mi posición. De esto vamos a hablar un poquito más el jueves en el último capítulo de Hebreos, ¿no? Y aquí culminamos el libro de Éxodo, mis hermanos, y la próxima vez vamos a ver la conquista. Dígame, Señor. Hermano, entonces, ¿cómo podemos la parábola del hijo pródigo? Ajá, ¿en qué sentido? Que él tiene todo y luego él decide irse. Sí. Dice, dame todo lo que Ok. ya probé todo esto y Claro. empieza a gastarlo solo. Claro. Pero él se va y se va, pero nunca dejó de ser hijo de su Ajá. papá. Sí. Entonces él regresó Sí. y su padre, pues ya todos sabemos y la conocemos, que le dijo,
otro hijo que él estaba muerto y que había muerto. A la Correcto. vida. Claro. Unos- Sí. Bueno, pues ahí vemos un ejemplo clásico en la parábola del hijo pródigo de alguien que el Señor tuvo que disciplinar. El Señor lo dejó irse. Como dije, hay ovejas rebeldes. ¿Y qué hace el Señor? Ok, tú te quieres ir. Te deja ir. Pero no te suelta. El hecho de que volvió nos dice que Él sí estuvo. Porque si no estuvo, no hubiera vuelto. ¿Verdad? Así es que lo explicamos, ¿no? Ese hijo pródigo, pues era parte ya del redil. Y eso alude a ovejas que son rebeldes, personas que se quieren ir al mundo. Y el Señor, pues, en su soberana voluntad, Él sabe todas las cosas, Él maneja las circunstancias. Y dice, vete, vas a pasar por esto, vas a tocar fondo y cuando llegues ahí, vas a venir. Yo te voy a traer. Todo fue manipulado, manejado por el Señor. ¿Okay? Entonces, el hijo pródigo regresa. ¿Por qué regresa? Porque verdaderamente pertenecía. No es como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así que los que salen y regresan, es como el autor de Hebreos que dimos también, ¿verdad? Aquellas personas que deseaban renunciar al cristianismo y abrazar el judaísmo otra vez para protegerse de la persecución y de la tortura que estaban pasando. El autor de Hebreos dice, esas personas que han experimentado el Espíritu Santo y han visto todas esas cosas y recaen, dice, es imposible que vuelvan a ser salvos. O sea, no se puede reciclar la salvación. La salvación ocurre una vez. Y si realmente fuiste salvo, te vas a quedar salvo. Y Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de eso. Una vez le pertenezcas a Dios, no te va a soltar. No te va a soltar. ¿Ok? Pero también ahí, la Biblia nos habla en Lucas, ahí donde está el hijo pródigo de las dracmas. De la mujer que tenía 10 dracmas y se le perdió una. Ajá. Pero el hijo pródigo se fue. Ujú. La dracma se perdió allí dentro de la casa. Así, exacto. Realmente no se tuvo que ir. O sea, Sí. Dios, mire que podemos estar aquí en la casa. Correctamente, hermano. Perdidos, no necesitamos irnos para perdernos. Así es. Y lo que siempre me gusta es que cuando es la oveja o es el hijo pródigo o es la dracma, siempre el Señor sale a buscarlo, lo busca hasta que lo encuentra y se regocija cuando los encuentra. Exactamente. La oveja perdida es descarriada, perdida. El Señor sale y la busca y sigue buscándola hasta que la encuentra. ¿Por qué? Porque es oveja. Porque es oveja, pertenece al redil. Si no fuera oveja, el Señor no la busca. ¿Verdad? Y así es que distinguimos estas cosas, ¿no? Sí, hermano. ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí. Aquí donde dice el tabernáculo, dice Dios, el que nos da los talentos, un corazón dispuesto para trabajar y aprender, talento y esfuerzo. Ujú, ujú. En diciembre del año pasado, cuando dijiste tú, ¿verdad?, que ibas a ver el ministerio, lo de la célula, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Que para lo que viene de escondido. Y yo le dije al Señor, orando le dije al Señor, le digo, yo por alguna razón tú me escogiste para como tu hijo, para que me trajiste aquí. Y yo por alguna razón, tú me llamaste. Yo quiero, Señor, que ese propósito se cumpla. Yo tengo un propósito para servirte. Quiero que me ayudes, ¿verdad? Pero yo reconozco que yo leo la palabra, pero no aprendo nada, no se me queda nada en mi mente. Entonces yo le dije al Señor, este año que viene mi resolución es servirte en lo que pueda. Entonces, aquí cuando yo le dije al Señor, yo no me aprendo ningún versículo, le digo, no sé. El Señor vino a mi corazón y me dijo, si es que si sabes versículos, y luego es que yo no me acuerdo. Y el Señor me puso en mi corazón, ¿qué es Jeremías 33:3? Y le digo, wow, tú te lo sabes. Le digo, clama a mí, yo te responderé y te enseñé cosas grandes y ocultas que tú no sabes. De ahí me llegó a versículos del Señor. Y digo, wow, Señor, entonces sí sé los versículos. Entonces el Señor me llevó directamente aquí cuando digo, ok, Señor,
yo te pido que me des sabiduría, porque dice tu palabra que si te pido la sabiduría, tú la das, ¿verdad? Entonces yo quiero esforzarme a aprender, ¿verdad? Aprender, Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero nada más este año estar sentado, ¿verdad? Y por eso es que te llamé. Yo no quiero estar sentado ahí, sino que yo quiero esforzarme, Señor, para que tú me uses. Hay un propósito, y ese propósito yo quiero que se cumpla. Amén. Entonces yo le digo al Señor, yo estoy dispuesto a esforzarme, Señor. Si tú me instruyes, yo voy a esforzarme, pero instrúyeme tú, ¿verdad? Y yo sé, tú mencionaste algo muy importante, aprende de los que ya van, de los que saben. Entonces yo es lo que hago, digo, Señor, este año, y yo sé que cada uno de mis hermanos aquí, muchos, y el Señor nos tiene un propósito para cada uno, ¿verdad? Por eso los trajo aquí, ¿verdad? Entonces Él nos da los talentos. Y yo le digo, Señor, yo quiero desarrollar esos talentos, no para que me vean a mí, sino para que te vean a ti en mí, Señor. Yo estoy dispuesto a servirte en lo que yo pueda. Amén. Entonces, por eso es que yo aquí está, sin saber, está aquí. Muy bien. Sí, yo quiero hacer una pregunta general, porque oigo mucho eso, es que no se me queda nada, no entiendo nada, ¿verdad? Cuando leo la palabra se me hace difícil memorizar los versículos. Eso es verdad, hermanos, especialmente mientras más edad uno tiene, a mí se me hace difícil, pero es cuando estoy tratando de memorizármelo. Ahí se me hace difícil, lo tengo que repetir 10 veces. Pero una simple lectura 2 o 3 veces del capítulo, de los pasajes, ¿verdad? Sin intentar memorizárnoslos. ¿A cuánto les ha pasado que de momento están por ahí y va una situación y le viene el versículo a la mente? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, claro, es bueno memorizar. Adelante, memorícense, pero el Espíritu es el que nos trae estas cosas a la mente. Ay, mira, Señor, si yo leí eso esta mañana y en la tarde nos pasa algo, mira, eso mismo leí esta mañana y repetimos el versículo así. ¿No es así? Así que no se preocupen mucho por eso de memorizar, no me lo sé, no. El Señor es el que lo va a hacer. ¿Okay? Usted manténgase en la palabra, léala, escudriñala, estúdiela. Y el Señor hace el resto. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, te damos tantas gracias, Señor, por toda esta revelación poderosa y maravillosa que nos has dado en esta tarde, Señor. Hemos visto, Señor, sombras, hemos visto anticipos, botones de pruebas de lo que vino después, grandioso evento que vino después en la cruz, y lo que está sucediendo en este momento en el santuario celestial, y las promesas que tú tienes para nosotros. La hemos visto hoy una vez más, Señor. Tu perfecto y maravilloso plan. Te damos las gracias, Señor, por ejecutar este plan a perfección. Porque tú eres perfecto, Señor. Y tu palabra no regresa vacía. Lo que tú dices se hace. Y nosotros somos beneficiarios de esa palabra. Gracias, Señor, por abrir las puertas de tu santuario celestial por medio de la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias, Señor, por tabernaculizar en nuestros corazones y tener comunión con nosotros. Ayúdanos día a día, minuto a minuto, Señor, a entender que tú moras en nosotros, que estás teniendo comunión íntima en nuestros corazones, Señor, para que nosotros respondamos de la manera correcta, de la manera, Señor, digna de tener comunión contigo. Ayúdanos a desechar todo deseo carnal para así vivir en el Espíritu, donde tú moras y tienes comunión con todos nosotros. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, y más podremos nosotros que ellos, Señor. Ayúdanos en este año a seguir adelante en la obra a la cual tú nos llamaste. En el nombre de Jesús, amén.